Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre quién es Jesús, qué dicen de Jesús los que son de afuera, qué dicen sus discípulos y qué dice de sí mismo, qué decimos nosotros. Son preguntas que nos podemos hacer. Pero ¿quién es Jesús? Es un planteamiento y es una pregunta que aparece en Mateo capítulo 16 versículos 13 al 15, en Marcos capítulo 8 versículos 27 al 29 y en Lucas capítulo 9 versículos 18 al 20. Seguiremos a Marcos. Es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos al llegar a Cesarea de Filipo, allí donde nace el río Jordán. El Señor va a comenzar su subida a Jerusalén y quiere ver qué tal le ha ido con su predicación y milagros, qué resultados ha obtenido, tanto en sus discípulos como en las demás personas. Es una pregunta sobre su identidad. Podríamos decir que pregunta sobre la esencia de su persona, qué se ha entendido de él. Cuando se habla de qué han entendido los demás, se lo hace en tercera persona. Dicen, pero al grupo de los discípulos la pregunta va en segunda persona. ¿Ustedes qué dicen? Hay un movimiento del amor en la develación de la identidad, en llamar al otro por el nombre. Implica conocerlo y es recíproco. Y así se da de Pedro a Jesús y correspondiéndole de Jesús a Pedro. Uno en esto se expone. ¿Qué dicen los demás de mí? Implica abajamiento y riesgo. Juegan mucho las apariencias. En la segunda persona es más realista. Implica un compromiso personal y una involucración con el otro. Sujeta a replanteos y explicaciones. Este episodio tiene un origen inmediato en el capítulo 6, versículos 14 al 16. Luego de una serie ininterrumpida de milagros de Jesús que dejan a todos pasmados, hasta el mismo Herodes, quien se preguntaba por Jesús, pensando que era Juan el Bautista, al que había mandado decapitar, resucitado y operando en él poderes milagrosos. Otros decían que era Elías o algún profeta. Seguidamente Jesús hace más milagros, pero es significativo para nuestro tema la curación de un sordomudo y de un ciego. Cura a alguien que no escucha y que no puede hablar, y luego a otro que no puede ver. Enseguida hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Como para ver después de tantos milagros y curaciones, si ellos ahora también pueden ver y oír y proclamar lo que sus ojos ven y sus oídos oyen. Los de afuera, los otros, para los discípulos, pueden ver en Jesús a Juan el Bautista, Elías o un profeta, tal como había ya aparecido en el episodio de Herodes. Son personajes positivos, pero del pasado. Nadie se imagina en Jesús a Dios que viene del futuro. Podríamos agregar otras cosas generalmente positivas que dicen mucho sobre Jesús y que no son acertadas, incluso que son erradas. El fundador del comunismo, un guerrillero ejecutado, un filántropo, predicador de la paz y del amor, el superstar, la superestrella, un maestro, rabí judío, un profeta, un gran hombre, un entretenimiento histórico hacedor de prodigios, un entretenimiento científico, si existió o no existió, si murió en la India, si se casó y tuvo hijos, si se puede comprobar tal o cual cosa, aunque la respuesta sea positiva, y así una gran cantidad de más adjetivos que se le adjudican. Un multiplicador de comida, de pan, de prosperidad, un Jesús ecónomo, alguien que arregla los problemas de pareja, Jesús psicólogo, un personaje que ejerce el curanderismo aún ahora.
Pedro hace una confesión de fe adecuada acerca de la identidad de Jesús, pero no completa. Jesús a su vez profesa su amor a Pedro, devolviéndole el reconocimiento. Para Pedro es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Jesús es uno de la Trinidad. Manifiesta también la pluralidad de personas en Dios. Y Jesús en el Evangelio de Mateo le devuelve el piropo y le dice a Pedro quién es él y su misión en la vida. Le da las llaves del reino, lo que implica dominio de las situaciones y de la vida, ubicación en ella, conocimiento del plan de Dios sobre la vida y personal, sobre la vida personal y sobre la misión que tiene para cada uno, orden de prioridades y de afectos, plan de vida para entrar en el reino, seguimiento de Jesús incondicional para abrir las puertas del cielo. Pero inmediatamente Jesús anuncia el camino de la pasión para su glorificación y Pedro rechaza el plan de Dios. Se quedó en el plano de las ideas y no lo bajó a las obras. Hay que reconocer la divinidad de Jesús, pero también su plan y su forma de vivir. No hay gloria, resurrección, vida abundante, sin cruz y sufrimiento entregado por amor. Son como las dos caras de una misma moneda. De un lado está la cruz, del otro la resurrección y la vida en abundancia. Aquí se dan mezclados. No podemos, aunque queramos, dejar de sufrir. En la eternidad solo se dará una moneda de dos caras, la de la resurrección y la gloria. Podemos decir que Jesús es el Rey de nuestra vida y de nuestro corazón, nuestro amigo, nuestro Señor y Salvador. Pero llevo la vida a Él, es decir, llevo la vida que a Él le gusta, le soy agradable, encuentro en Él como Dios la fuente de nuestra fidelidad, experimentamos la vida en abundancia que nos vino a traer, somos testigos de lo que digo, de lo que decimos, creer sobre la identidad de Jesús, tanto con nuestras palabras como con nuestras obras. Testimoniamos con lo que Jesús dice de sí mismo: yo soy el Mesías, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, yo soy Jesús, yo soy el alfa y la omega, yo soy. Es el mismo nombre de Dios que Yahvé le revela a Moisés cuando éste le pregunta su nombre en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Jesús tenía plena conciencia de su identidad divina. Por eso es importante preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? Pero Jesús es hombre verdadero, Dios verdadero. La figura de Jesucristo siempre ha sido discutida desde su manifestación. Se muestra a Él mismo preguntando a sus discípulos quién dicen ellos que es Él. Y esto al parecer no dan la respuesta indicada, tan solo uno de ellos. Así como se hizo en ese entonces, aquí se desea hacer este ejercicio sin el fin de agotar o pretender tener toda la razón sobre quién es Cristo, quién es Jesús. Pero si se pretendiera esto, sería una empresa muy difícil, basándose sobre todo en los evangelios. Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de una mujer, nacido de mujer. Podríamos hacer un análisis discursivo actual para poder ser entendido en el sector pastoral, sobre todo, respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesús y cuál es su acción en nuestro tiempo? Por ello, tendríamos que recurrir a la revelación plena. Ante todo, la encarnación es una communicatio idiomatum de la Trinidad que se da sin restricción de sí, tomando de lo creado, de lo humano para afianzar el compromiso con su creación. Es un acto que irrumpe, como lo citan los evangelios, en la plenitud de los tiempos. El Dios de Israel cumple con su promesa, toma carne, sarx, y asumiendo conocimiento humano traduce el conocimiento divino a un conocimiento abstracto con el fin de que al pueblo en específico que se dirigía donde él no muestra el significado que tiene el ser humano para sí,
donde desde ahí se puede dar cuenta cuál es la esencia de la revelación plena. Esto es el porqué de toda esta larga carrera de generaciones de israelitas. Jesús es uno con el Padre. Una de las personas se ha donado con todo y sus consecuencias humanas, reír, estar impaciente, conmoverse, entre otros. Es Dios, que no se separa de sí al hacerse hijo, sino que es hijo sin dejar de ser Dios, divinidad que es inseparable del Hijo, donde no por ser hijo ya no es Dios al entrar en contingente, al entrar en la historia. Estando en él muestra que es Dios en lo inmutable y en lo mutable, sin que él se afecte por contingencia, ya que él o el que es inmerso en ello es el Hijo, el cual es uno con el Padre. Esto es que son en esencia lo mismo, ya que Jesús nos dice, el Padre y yo somos una misma cosa y no somos la misma cosa, dándonos a saber que en Jesús coexisten las dos prioridades. Una es el Padre sempiterno, que no tiene fin, inmutable, atemporal, y un Hijo, en apariencia mutable, sempiterno, temporal, pero creado coevo, es decir, que existe en un mismo tiempo con el Padre. Los testigos durante su vida pública, Jesús hace o había dado testimonio de sí mismo, demostrando su propia naturaleza y su propia misión. Sus palabras y sus obras nos han llegado a través de la selección hecha por los evangelistas, los que, aunque no nos han llegado satisfechos, o no nos han dejado, mejor dicho, satisfechos por lo que se refiere a su exactitud. La fidelidad del relato ha sido casi universalmente reconocida por una ciencia bíblica, donde lo que se propone ilustrar no es aquello que Cristo dijo de sí mismo, sino lo que aquellos cristianos vivieron y escucharon de él. La experiencia de aquellos es fundamental, aquello que nos ha transmitido la primera generación, la de los testigos. Es el fundamento indestructible al que han vuelto siempre los fieles de todas las edades. La figura de Cristo fue crecientemente conocida y explicada, pero sus rasgos esenciales fueron siempre aquellos que habían sido fijados por los contemporáneos a través de la observación y de la reflexión. Es por tanto útil para aquellos que muestran interés al cristianismo examinar de cerca la experiencia de aquellos, ya que tienen un gran valor el encuentro de aquellos que presenciaron al Señor. La comunidad cristiana de los comienzos se centró en algunos conceptos teológicos de gran relieve que terminaron en la titánica personalidad de San Pablo, por los vastos horizontes que casi a cada paso descubre, por los pálpitos de vida en que vibran sus palabras, por el simple dramatismo que desvela a los ojos conmovidos de los interlocutores. Sus escritos superan cualquier sistema filosófico y cualquier síntesis histórica. La fe en Cristo, lo que transformó esta experiencia de Jesús, fue la revelación, según una fulgurante evidencia, de que el hombre Jesús era Dios. Prueba indiscutible de ello era la resurrección, de la cual fueron testigos. Consecuencia de la encarnación de Dios era la resurrección también para los humanos y su redención. Dos prodigios que no podían conmensurarse de acuerdo con nuestras propias fuerzas, pero que estaban garantizados por la fe en Cristo, que vive en los humanos, los renueva, le rescata de la miseria según el plan misericordioso que desde la eternidad anticipa los tiempos con predestinación a la salvación, pero es un llamado donde respeta la libertad humana y en la misma eternidad lo supera como concesión del premio. Jesús es el dominador del universo, en él se purifica todo y en él todo encuentra la razón de ser. Su misión constituye el más sensacional drama de la historia, de la suprema gloria divina a la última abyección de la cruz, y de esta de nuevo el retorno a la primera.
nos infunde la certeza de una seguridad inquebrantable. La respuesta a esta realidad puede ser un amor que supera todo obstáculo. Uno de los primeros en dar testimonio de la veracidad de Cristo, Hijo de Dios, es Pedro. En la mañana del día de Pentecostés, estando con toda probabilidad en el año 30, la variedad de la muchedumbre que llenaba Jerusalén quedó atónita ante el fragor que acompañó el disenso, la venida del Espíritu Santo en la comunidad reunida en el cenáculo y ante el prodigio de el gloso, es decir, del lenguaje, salía con que los discípulos mostraron estar investidos del poder de una intervención de Dios. Aquello que requería una explicación, así Pedro tuvo su primera alocución pública diciendo, lo que nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 22 al 27, Israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de unos impíos, pero Dios lo resucitó librándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice refiriéndose a él, veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará con la esperanza de que no abandonarás mi vida en el Hades ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. ¿Quién es Jesús y su ratificación de la condición que tenía era siempre confirmada por los primeros cristianos? La resurrección es un signo de humanidad y divinidad. Los evangelios son los registros que dan testimonio de que Jesús es Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es donde leemos en boca de Tomás la expresión Señor mío y Dios mío. Es donde vemos a Jesús diciendo que antes de que ustedes sean, yo soy, haciendo referencia a la zarza ardiendo en el desierto frente a Moisés, cuando éste le pregunta su nombre en el Antiguo Testamento. Es donde Jesús se manifiesta diciendo ser hijo de Dios. Es aquí donde vemos a Dios incomprensible e invisible, hacerse tangible y comprensible, es decir, un cuerpo humano y un alma humana en una unión hipostática con Dios. ¿Quién es Jesús? Así comienza el título de esta reflexión y es de la misma manera en la cual se concluye. Jesús es nada más y nada menos que Dios y hombre verdadero. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve reflexión. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.